Seguimos con ABC Debate. Va 27 grados la temperatura, bastante calurosa la noche acá en el microcentro capitalino, 21,23. Ezequiel, en la larga lista de alegatos que presenta la Contraloría General de la República para no entregar las declaraciones juradas de bienes y de bienes de los funcionarios públicos, en realidad ni siquiera eran de todos los funcionarios públicos de este caso, ellos dicen que la ley 53, que es la ley especial de la cual vos hablas, cita taxativamente quiénes son los que pueden tener acceso. Ahora, que esa ley no establezca la posibilidad de que un ciudadano acceda con la ley de acceso a la información pública, ¿esto realmente limita el que no se pueda acceder a esa declaración jurada? No, que de hecho es uno de los principales argumentos que tuvimos al momento de apelar y de los cuales se hicieron eco los camaristas que confirmaron la decisión de primera instancia. Estamos hablando no de una relación de contradicción, sino de una relación de complementariedad. No queda dudas que la declaración jurada de bienes y rentas de autoridades y funcionarios públicos es información de índole patrimonial, o sea, no hay duda. La ley 1682, la famosa ley Inforconf, regula que la información de índole patrimonial puede ser pública si uno lo autoriza, o bien si esa información consta en fuente pública, que es el caso. Y la ley 5282 claramente establece que toda la información que obre en poder del Estado, incluida la patrimonial, donde hay una permisión ya desde el año 2001 para hacerla pública, es información de carácter público, salvo que haya información que esté expresamente calificada como reservada o secreta por las leyes. Y como mencioné hace un rato, hay partes de la declaración jurada que sí son secretas o reservadas. Pero el propio decreto reglamentario de la Ley de Acceso a la Información establece el principio de divisibilidad. Si yo en un documento tengo información pública y tengo información privada, lo único que tengo que hacer es testar la información que es privada o no pública y todo el resto del documento es público, para que lo visualice la teleaudiencia. Es lo mismo que ocurre en las películas cuando aparecen los documentos de la CIA que tienen tachados partes de ese documento, exactamente igual. Hoy ni siquiera habría que tachar mano a mano cada una de estas cuestiones. Basta con invisibilizarlo con un sistema informático. Tampoco se podría decir que ese sistema no existe, porque desde el año 2013 todos los funcionarios públicos presentan sus declaraciones juradas vía web. Y todas las declaraciones juradas, inclusive hasta podrían llegar a ser escaneadas las anteriores. Tampoco es que se pidieron de todo tiempo, se pidieron solamente a autoridades públicas desde el año 98 y hasta el año 2017. No es una gran cantidad de declaraciones juradas de bienes y rentas. Así que esos argumentos no tienen asidero e insisto, tanto un juez de primera instancia como un tribunal de apelaciones, particularmente en el voto del doctor Pedro Mayor Martínez, dejó bien claro esto. Y otra cuestión complementaria, ¿por qué es importante que estas declaraciones juradas sean públicas? Lo dijo bien claramente el doctor Pedro Mayor Martínez. Si estas declaraciones juradas son públicas, cualquiera va a poder investigar el origen y evolución del patrimonio. Pongamos un ejemplo. Las declaraciones juradas mañana son públicas y viene, no sé, el equipo de investigador de ABC y empieza a confrontar con distintas fuentes y dice, bueno, esta es la declaración de fulano de tal, un personaje político renombrado. Y se entera que que tenía una cuenta bancaria en determinado banco y no fue declarada, o que tenía alguna propiedad que no fue declarada, o que tenía algún vehículo que no fue declarado. Inmediatamente esa autoridad habría incurrido en el hecho punible de declaración jurada falsa. Inmediatamente ya tendríamos una punta de investigación y un procesamiento de alguien que estuvo falseando una declaración jurada. Eso es de entrada, simplemente de entrada, sin tener en cuenta todos los otros hechos punibles que podría haber. Digamos,
voy a entrar a la función pública o voy a entrar o tengo un cargo electivo y previendo que voy a cometer una serie de hechos punibles, a asaltar las arcas públicas, traficar favores y demás a cambio de algún dinero, inflo esa declaración jurada. Soy digamos, un seco, no tengo un centavo, pero declaro tener, digamos, $500.000. Estoy blanqueando dinero a futuro. Es el tipo de cosas que no se podrían hacer si las declaraciones juradas de bienes y rentas fueran públicas. Es por eso que existe la tenaz oposición de un sector de la clase política, porque esto está digitado políticamente. Es una cuestión de es público o no es público porque la ley lo prohíbe o no lo prohíbe. De hecho, y esto también lo hemos argumentado, sin ley de acceso a la información pública, esta información que se ha solicitado es pública. ¿Y es pública por qué? Por la ley 1682 del 2001. Es información que puede ser, información patrimonial a la que puede acceder cualquiera, porque consta en fuente pública de información. Para que no queden dudas, este fue el argumento que utilizó la Corte Suprema de Justicia en el histórico acuerdo y sentencia 1306 del 15 de octubre de 2013, cuando dispuso que los salarios de los funcionarios y de las autoridades eran información pública. Y recordemos, esto fue antes de la Ley de Acceso a la Información Pública. O sea, no hay argumentos jurídicos sólidos como para poder mantener en secreto estas declaraciones, sobre todo en la manera que se solicitaron. Yo hubiera estado de acuerdo con la Contraloría General de la República si la solicitud hubiera sido: quiero copia íntegra de las declaraciones juradas de bienes y rentas de estas personas. Ahí sí podrían haber dicho que no. ¿Por qué? Porque copia íntegra, insisto, había información sobre hijos menores, había información sobre datos personalísimos como el domicilio de una persona, su teléfono particular, números de cuenta bancaria. Esas son cuestiones que no se han solicitado. Pero con toda la otra información, esto es: ¿cuánto dinero tiene usted y en qué banco? Al día de hoy sirve para saber si falseó o no una declaración jurada. Sirve para saber si está mintiendo o no. Y de paso aprovecho, yo conozco el texto del proyecto de ley que en este momento está siendo objeto de estudio en la comisión que preside el diputado, y sí creo que el proyecto de ley debería ser objeto de algunas modificaciones. Puntualmente esta aclaración que acabo de hacer, que hay determinado tipo de información que no debería ser pública, como esta, insisto, información sobre hijos menores de edad, información que afecte la intimidad, pero la intimidad familiar. Entonces, yo no necesito saber cuál es el domicilio particular del presidente de la República o del diputado o de un magistrado. No necesito saber. A mí no me cambia absolutamente nada eso. O el teléfono particular. ¿Para qué? Para que empiecen a escracharlo o llamar, a insultar, ese tipo de cuestiones. No es necesario. Y tampoco me mueve la aguja saber cuál es el número de cuenta bancaria. No es trascendente. De hecho, es lo que ocurre en la legislación comparada. Hay una declaración jurada completa, detallada, que se le entrega al órgano contralor. Y una declaración que tiene toda la información que es necesaria, pero que no tiene estos detalles que he mencionado. Yo creo que con estas salvedades el proyecto de ley podría ser aprobado. Pero si estas salvedades no se incluyen, lo que va a ocurrir es que se van a empezar a plantear una innumerable cantidad de acciones de inconstitucionalidad. Y en la práctica no se van a presentar y no van a ser públicas las declaraciones juradas. Acá estamos hablando de una cuestión, digamos, delicada si se tienen en cuenta estos temas que acabo de mencionar, y por otra parte muy fáciles de resolver si se atiende adecuadamente esto que acabo de decir. Es eso, no creo que haya mucha discusión desde lo jurídico. La discusión se da por cuestiones políticas, insisto. Acá hay intereses muy claros, muy evidentes, y acá sería uno de los mejores ejemplos de por qué una ley de acceso a la información es una herramienta fabulosa para combatir la corrupción. Diputado, dos preguntas en una. Primero, desde su punto de vista como abogado y como es director
Asuntos Jurídicos de la Contraloría. ¿Hay argumentos para que la Contraloría se siga negando a dar esta información? Y lo otro, ¿cómo está en materia política el tema? Usted trabaja, comparte con sus colegas, ¿cómo percibió la recepción de este proyecto de ley en la Cámara Baja? Bueno, en lo que se refiere a la actualidad en cuanto a disposición legal vigente, de hecho esta ley reglamentaria, la 5033, establece la obligación de la Contraloría de suministrar vía órgano jurisdiccional competente. Yo creo que al haber una acción y una resolución de un juez, automáticamente la Contraloría debe suministrar estas informaciones. Y por otro lado, la ley de acceso a información pública, que es una ley posterior que obliga a todas las instituciones públicas salvo, como bien lo dijo Ezequiel, de cuestiones prohibidas en forma expresa por otra ley, a suministrar toda la información disponible. En cuanto al actual proyecto de modificación, en cuanto tuvo su origen en el Senado, creo que en la Cámara de Diputados nosotros recepcionamos en noviembre, primeros días de noviembre. Lo que sí tengo la certeza de que fines de marzo tiene sanción ficta, o sea que indefectiblemente la Cámara deberá tratarlo las primeras semanas de marzo. En la comisión inclusive hemos recibido al director general de Asuntos Jurídicos por pedido del propio Contralor para escuchar un poco la posición de la Contraloría. La Contraloría oficialmente a través de su director jurídico nos ha manifestado su cuestionamiento, su oposición al proyecto. El 23 de octubre. El 23 de octubre, sí, así es, fines de octubre, porque en fines de marzo está teniendo sanción fiesta. Y nosotros inclusive habíamos incluido en el orden del día de la última sesión de la Comisión de Legislación, pero como hubo un extraordinario no pudimos tratar, pero queda pendiente para la primera sesión a la vuelta del receso. Ahora, ¿cómo estaría el escenario? No me animo a dar una opinión en ese sentido de cuál sería la posición. Pero ya hubo diputados, colegas suyos, que manifestaron cierta preocupación por ese proyecto. Y en verdad que sí, hay preocupación de colegas que han manifestado, algunos, por ejemplo, manifestaban de que podía ser una barrera para que gentes idóneas, competentes, puedan optar por una candidatura ante la posibilidad de que se conozca sus bienes, por ejemplo. Es uno de los cuestionamientos así, te digo a priori, que algunos colegas han manifestado, ¿verdad? Pero veremos. Yo manifesté públicamente mi posición a favor del proyecto, coincido con algunos ajustes, porque esta ley, la única excepción que prevé es la de los datos de los hijos menores. Después todo el resto establece que debe ser pública la información. Entonces, y otro aspecto que deberíamos o sea, que a mi parecer amerita también una modificación, es el plazo que le da la ley para que la Contraloría General realice el dictamen de correspondencia. Porque en la actual ley no existe plazo, y por lo tanto la Contraloría, si quiere hacerlo, hace, y si no, no lo hace, ¿verdad? Entonces esta ley sí establece plazo, 30 días. Dentro de los 30 días que el funcionario público presentó su declaración jurada por dejar el cargo, la Contraloría tiene que dictaminar dentro de los 30 días. Y después de 15 días de realizado el dictamen, debe hacerlo público. Entonces a mí me parece el plazo de 30 días es corto. Por la cantidad de dictámenes que se puede hacer. Pongo el ejemplo, cuando termina un periodo parlamentario, por lo menos entre diputados y senadores, 125 dejan el cargo y es imposible hacer el dictamen de correspondencia de 125 funcionarios en el plazo de 30 días. Entonces, por ahí estudia un plazo mayor, ¿verdad? Pero en general, en cuanto a la idea de hacer pública, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el funcionario público, y yo creo que lo establece la propia Constitución Nacional en su artículo 128, en que en ningún caso el interés particular puede privar por el interés general. Y el conocer los bienes que tiene un funcionario, alguien que va a estar recibiendo dinero que viene de la ciudadanía del pueblo,
yo creo que es un interés general, es interés de toda la ciudadanía, por lo tanto debe de ceder ante cualquier interés particular que pueda haber sobre el tema. 21:38. Contralor Enrique García, nosotros lo seguimos esperando acá en ABCTV. Tiene todavía 20 minutos más de programa. Vamos a una pausa. Si por ahí decide dar la cara, decide responder a las preguntas. Cristian Cantero, director de comunicación, supuestamente iba a estar viendo el programa. Capaz le puede hacer llegar el mensaje al Contralor. Lo seguimos esperando. Y antes, le tiro ya la pregunta si quiere al diputado. ¿Realmente sería un impedimento para que gente capaz, idónea, ocupe un cargo político, decida entrar a la carrera política? Yo sé que no es su opinión, diputado, pero me gustaría conocer la suya en particular. Pausa, enseguida más de ABC Debate.